Hi guys, ¿cómo están mis mapaches con ojeras? El día de hoy vamos a hablar sobre algo que veo que nadie habla en la comunidad de Poppy Playtime, y es la similitud entre Mommy Longlegs Mommy heard that Miss Poppy was going to just give you the train code. y la villana de Steven Universe The Movie, Spinel. Nowhere Planet with a bunch of nobodies. Y que a la vez es muy sencillo, pero me da una excusa para subir un fan art de estas dos, para los que no conozcan o la película o el videojuego estén enterados. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas si quieres mejorar en el dibujo y dejar que yo pueda transmitir mis conocimientos al mundo. Antes de meternos de lleno con el tema, quiero avisarles que este video contiene spoilers tanto de la película como del videojuego. Aunque a estas alturas, los que dieron clic a este video ya debieron ver al menos una de las dos. Así que sin más tardanza, comencemos. Número 1. El primero de los puntos creo que es el más obvio de todos, y es la apariencia física de estos dos personajes y el de sus habilidades. Para empezar, en ambas su color principal es rosado y sus derivados, mientras que en Mommy tiene una paleta de colores más tirando a pasteles que mantiene en todo el videojuego sin cambiarlo en ningún momento. I asked you to play fair, and you cheated! I hate cheaters! Now, we're going to play one last game! A diferencia de Spinel, que al principio de la película se nos presenta con unos tonos rosados más oscuros y saturados. Well. Y es gracias al rejuvenecedor que podemos verla en su forma original, tierna e inocente. She'll bring you endless entertainment, your new best friend Spinel. La complexión de sus cuerpos igualmente son parecidas, ya que ambas tienen el poder de estirar sus extremidades como chicle, parece que se estiran y nunca se les acaba. El cuerpo de Mommy está inspirado en la araña Daddy Long Legs, haciendo que se retuerza y se suba por las paredes para matarnos. Al igual que muchos especulan que se inspira en una muñeca de los años 90 que podía estirar mucho su cuerpo y cabello. El cuerpo de Spinel está pensado en los personajes super elásticos que aparecían en las animaciones clásicas hace mucho tiempo. Esas que veían tus abuelos en la tele a blanco y negro. Realmente no se sabe en qué se basa en sí el cuerpo de Spinel, pero no me dejarán mentir, es un total chicle, como física y emocionalmente. Don't forget your best friend Spinel. Oh, right. Spinel, you stay here with the others, and I'll be right back. No! Número 2. Su pasado. Una de las cosas que más duelen cuando se toca el tema de Spinel es lo que le pasó y todo lo que tuvo que sufrir en el jardín, siendo abandonada por Pink Diamond en el momento que tuvo oportunidad, pasando unos 6000 años terribles de soledad. Here in the garden, let's play a game. Here in the garden, stand very still. This'll be so much fun, happily watching her drift away. Hasta que llegan los eventos de la película. Spinel y Mommy comparten este punto ya que ambas sufrieron de algo en común en su pasado, y este es el tema del abandono de parte de un ser querido o de varios seres amados en el caso de Mommy. Antes de empezar el último minijuego con PJ y Pucapilar, ella nos menciona que para los huérfanos ella era como una madre para ellos, pero en algún momento ellos ya no regresaban, abandonando a su mami. It was always so sad to see the kids go. They called me Mommy because I was the closest thing they ever had to one. But they come for games and never come back. They left Mommy to die alone. Mommy didn't deserve that. Suponiendo que ella abría su corazón para cada niño huérfano sabiendo que constantemente ellos ya no van a regresar, pero ella estaba dispuesta a amarlos a pesar del dolor que iba a sentir después de ya no volver a verlos, llegando nuevos huérfanos y repitiendo el ciclo, demostrando que había un poco de esperanza en su corazón, ya que tal vez ella esperaba que al menos un huérfano no se fuera y se quedara con ella. Número 3. Su transición de buenas a psicópatas. Como dije anteriormente, Spinel fue abandonada sola en el jardín aproximadamente por 6000 años, provocando que su mente se rompiera, retorciendo su forma de ser inocente y tierna a una con sed de venganza y de desquitarse con alguien. Counting the seconds, standing alone.
as thousands of years go by. Happy to listen, happy to stay, happily listen, happy to stay. Aunque ese alguien no tuviera la culpa de lo que le pasó, como Steven, pero no solo él, sino llevándose consigo toda la vida orgánica de la Tierra. Literalmente la tipa le vale madres que la Pink ya ni siquiera exista, solo se quiere excitar con seres inocentes. Eso es despreciable. Como podemos ver, gracias a Rejuvenecedor, Spinel, aunque era un poco posesiva, era una niña muy tierna y curiosa e interactiva, sin ninguna malicia en su mente, a diferencia de su contraparte en el inicio y final de la película. A pesar de que Mommy ya está un poco desquiciada por el obvio trauma de la transferencia de alma y fuera capaz de matar sin culpa al personal de la fábrica, todavía tenía algo de compasión y amor en su interior. Era capaz de amar y cuidar tanto a sus compañeros experimentos como a los niños huérfanos que llegaban a la Game Station. Para el momento en el que llegamos a la fábrica, esta ya estaba 10 años abandonada y la Mommy que encontramos allí es una muy diferente. Todos los años que estuvo sola sin poder equilibrar su mente, suponiendo por su situación que jugar con los huérfanos le servía como una especie de terapia para controlar sus impulsos asesinos. Tantos años de no poder ver a los niños provocaron que su estado mental fuera empeorando con los años, tanto así que dejó de tener maternidad hacia sus demás experimentos en la fábrica. Como podemos oír luego de terminar el juego de Musical Memory, unos rugidos violentos se escuchan por toda la ventilación. Mommy ha matado a Bunso Bunny porque ganamos el juego. Los minihuggies más tarde recibirían el mismo destino, para luego colgarlos en sus telarañas en la Game Station, dejando claro que ya no queda ni una pizca de compasión en su corazón. Para concluir, a ninguna de las dos les cayó nada bien estar solas por tanto tiempo. Número 4. Su propósito. La razón para la cual Spinel fue creada era muy sencilla: ser la compañera de juegos de Pink Diamond. On Homeworld, Pink was so lonely and sad, but not here. For hours. Every day was so much fun. At least, that's what I thought. Ya que Pink, teniendo el temperamento de una niña berrinchuda, le exigía a sus hermanas poder colonizar su propio planeta y tener una colonia, que más tarde se convertiría en la razón por la que Pink abandonara a Spinel en el jardín. Did something happen? Pink wanted a colony more than anything. One day, her wish came true. Blue and Yellow gave Pink her very own planet, Earth. I was so excited. A brand new place to play. So, why didn't you go with her? Le dieron su primer planeta, la Tierra. En cambio, Mommy no se sabe con certeza cuál fue su propósito original al ser creada por los científicos, y que la razón de que se convirtiera en la cuidadora y madre provisional de los huérfanos fue para mejorar su conducta, ya que de principio era muy hostil con el personal de la fábrica, pero muy maternal con sus compañeros experimentos, provocando así su transferencia a la Gaming Station, mejorando así su comportamiento y dándole un nuevo propósito: jugar y ser la madre de los huérfanos que llegaban con la iniciativa de adopción de Playtime Co. Número 5. Personalidad. Esto es más como extra y no lo tomen tan en serio. Siéndole sincero, yo no soy una experta en psicología de personajes, pero hay algo seguro: a ambas les encanta jugar con tus sentimientos con algo que te importa. Con Spinel secuestrando a Garnet en la pelea final. Looks like we still got an audience. How about a front row seat? Garnet! Get away from her! Oh, you're so protective of your real friends, and you're so careless with your fake ones. Stop it! Then stop me! Y Mommy secuestrando a Poppy para que le sigamos el juego. Listen, I'm going to need you to trust me. Ah, y cómo les encanta reír a esas dos. That was nothing! Then I guess you won't mind if I do it again. Cut it out! You weren't always a powerful hero, were you?
Una de las diferencias más notables entre Mommy y Spinel es que Spinel tiene la oportunidad de redimirse, como todos los villanos con Steven Universe, que por desgracia Mommy no tiene, y termina, bueno... What have you done? You make me part of you! Sinceramente creo que es algo injusto que terminara así, por todo lo que sufrió, pero se llegó a volver una desquiciada y no tuvimos otra manera de detenerla. A diferencia de Spinel, que puedo decir con toda felicidad que vuelve a ser la misma Spinel de siempre, pero conservando sus cicatrices del pasado, reflejado en su gema invertida. Come live with us in the palace. There's a room waiting for you. Love again. We've already found someone. No se sabe si Spinel fue una de las inspiraciones para crear el personaje de Mommy Longlegs, ya que la película de Spinel salió en el 2019 y el Character 2 de Puppy Playtime apenas salió hace un mes y medio en 2022, o si solo fue una coincidencia. Los personajes fueron creados con motivos diferentes, pero son increíblemente parecidos. Yo amo a ambos personajes y no me molesta para nada que se parezcan, ya que cada una tiene su toque único que me hace amarlas como si no hubiera nada igual. Y esta vida está para disfrutar las cosas y no para ver quién plagia a quién, ¿verdad? Ese es el resultado final de mi dibujo. Les invito a seguirme en Instagram, estaré subiendo este dibujo por allá, link en la descripción. Chicos interesados en el dibujo, les invito a suscribirse ya que en mi próximo video voy a estarles enseñando cómo dibujar rostros de todo tipo. Les espero allá. Les invito a ver la presentación del canal dándole clic al video de la izquierda y para suscribirse a la derecha. ¡Nos vemos! You know, this is pretty twisted, but I'm a little flattered that you liked the old me. Innocent, loving, stupid.